Muchísimas gracias, senadora. Y quisiera hacer tres comentarios antes de iniciar mi respuesta. El primero es, aunque hay algunos temas ¿Se escucha mejor así? ¿Sí? Bueno, entonces decía yo que quiero hacer tres comentarios antes de iniciar mis respuestas. El primero es que aunque hay una serie de preguntas comunes, en la medida que sea posible voy a ir respondiendo de manera puntual a los cuestionamientos de cada legislador. El segundo es, voy a dar un poquito de contexto y a referirme también a algunos de los comentarios que hicieron los legisladores, no nada más a las preguntas específicas. Y el tercero, yo quiero dejar muy en claro que este es un ejercicio que a mí me parece extraordinariamente enriquecedor. Y me voy a tomar 30 segundos del tiempo que tengo para contar un tema que es casi de manera anecdótica. Algunos de ustedes han estado en la oficina del secretario en Palacio y es una oficina donde en los libreros hay documentos de cuentas públicas anteriores, de leyes de ingresos, de presupuestos del siglo XIX, etcétera. En algún momento, cuando estaba hojeando los paquetes económicos de inicios del siglo XX, me encontré con el paquete económico que envió el presidente Madero, que fue el primer ejercicio, a mí me parece moderno, realmente de diálogo democrático. El secretario de Hacienda del presidente Madero era Ernesto Madero, y me fui a leer me fui a leer el diario de debates, no nada más. Y ese tipo de relación que me parece que se inauguró en esa época, solo alcanzó a mandar un paquete económico. No lo concluyó, además. Me parece, es la que nosotros quisiéramos construir desde el lado de Hacienda. Un ejercicio donde se reconoce la importancia de las opiniones y del aporte del Congreso. Lo que nosotros traemos aquí es para construir junto con todos ustedes. Voy a empezar con respecto a las preguntas que me hizo el senador Juan Manuel Fósil. El senador Juan Manuel Fósil hacía referencia a los temas que tienen que ver con el gasto en esta coyuntura en particular. Y yo quisiera hacer una distinción muy específica. Lo traté de hacer en mi intervención, pero probablemente va a requerir que le dedique yo un poco más de tiempo. Hay una diferencia muy importante entre cuál es la tasa de crecimiento de un país en el largo plazo y cuál es el ciclo. Entonces, aún habiendo un crecimiento, digamos, de 2.4 del 1993 a la fecha, eso no quiere decir que es 2.4 de carácter lineal. Por ejemplo, y tenía yo aquí algunas cifras, déjenme ver si las puedo recuperar. Por ejemplo, en el sexenio del presidente Zedillo, aunque hubo una tasa de crecimiento promedio de 3.4, el primer año hubo una caída de 6.2% y dado que cayó mucho, el crecimiento en el segundo año fue de 6.8%. Si comparamos esos dos, en realidad se quedó donde había estado. Y esto pasa en todas las administraciones. En el sexenio del presidente Fox empezó con una caída de 0.4%, después 0%, pero acabó con un crecimiento de 4.5%. Entonces, es muy importante distinguir entre estos cambios cíclicos y los cambios de tendencia, porque la solución a esos dos problemas, y los dos son problemas, son distintas. La solución para el problema de crecimiento de largo plazo tiene que pasar por invertir más, por tener un sistema financiero más profundo, donde para que aquellos que tienen proyectos de inversión tengan un financiamiento en condiciones adecuadas, tiene que ver con la participación de las mujeres en el mercado laboral. El problema de carácter cíclico tiene una solución diferente, tiene que ver con cómo se hace cuando las crisis son de demandas, y usted, por cierto, usted fue el único que se hizo referencia a que las crisis son de demandas. Las crisis que tuvimos nosotros en los 80s eran crisis de oferta y la solución es distinta. En las crisis de oferta, como las que tuvimos nosotros en los 80s, había caída de la actividad económica con inflación y con devaluaciones. Y usted correctamente apuntó que en una desaceleración como la que hay ahora, hay una disminución de los precios que ahora llegaron a menos del 3%. Pero cuando hay una desaceleración como la que tenemos ahora, la política correcta es una política contracíclica.
Y el Fondo de Estabilización, y por cierto, senador Madero, el fondo, es que me reprobó usted, perdón, no lo puedo. Entonces el Fondo de Estabilización no es de ingresos petroleros, como dijo usted, la P es de ingresos presupuestarios. El fondo, como la P es de presupuestarios, la lógica de operación es muy distinta. La lógica de operación dice que si hay una brecha entre lo que estimó el gobierno y lo que se está dando, para eso se utilizan los fondos. Y eso no es contracíclico. Les puedo dar 2 ejemplos. Pensemos que estuviéramos en un periodo de expansión y que el gobierno sobreestimara los ingresos, aún creciendo la economía mucho, legalmente se podrían utilizar esos fondos. Y podemos tener el caso opuesto, que tuviéramos un proceso de desaceleración y que los ingresos fueran subestimados, que los recursos a necesitar estarían en un fondo y legalmente no se podrían utilizar. Así es que lo que necesitamos es diseñar de manera correcta ese fondo para que, entre otras cosas, no esté al arbitrio del Poder Ejecutivo, sino que tenga reglas muy claras. Bueno, y hacia eso me refiero. Y en ese sentido, y quiero retomar la frase que usted utilizó, el fondo debería ser un seguro contra accidente. Hoy no lo es. Hoy, si no le fallamos al estimado de ingreso, aunque hayamos tenido un accidente, no lo podemos utilizar. Y esa es la invitación que nosotros vamos a hacer a que lo utilicemos de manera correcta. Tanto usted como el senador Samuel García, entre otros, hicieron un número de referencias muy importante a los impuestos en la economía digital. Quiero ser muy claro y muy transparente. No hay ningún impuesto a la economía digital. Sí lo hay, por cierto, en Francia y en España. El senador decía que no lo había, ya se introdujeron allá. En México no. ¿Cuáles son los impuestos que hay? Son los que existen. Son el impuesto sobre la renta y el IVA. Es decir, pensemos nada más en la equidad que tenemos. Si hoy un taxista de los normales, de los taxis rosas o verdes, ya no sé ni de qué color son, está recogiendo pasaje y recibiendo un ingreso, tiene que pagar un impuesto sobre la renta. La inequidad que hay hoy es que el taxista que estaba en una plataforma digital no lo estaba pagando. El esquema que se está generando no cambia en absoluto el sistema de la renta. Lo único que hace es equiparar la forma en la que se cobra a la forma más extendida que hay. Su salario, usted y yo pagamos un impuesto sobre la renta, pero nosotros no vamos y lo depositamos de manera directa al SAT. A usted se lo retiene el Senado y se lo entrega Hacienda, a mí me lo retiene Hacienda y se lo entrega Hacienda. Bueno, lo que se está proponiendo con las plataformas digitales es lo mismo, que va a haber una retención del impuesto y se le va a entregar a Hacienda. Todas esas retenciones, incluyendo las que tienen que ver con su salario y el mío, son provisionales. Si usted tuviera 5 casas y las rentara, además de eso iba a tener que pagar. Si tuviera algunas cosas que deducir, después se iba a tener que corregir. De tal forma que estos impuestos ni son nuevos, ni son nuevos, y es un tema de equidad. Por cierto, la semana pasada me reuní en Nueva York con el director general de Uber a nivel global, y una de las cosas que estaba muy orgulloso es de que estar cumpliendo sus obligaciones impositivas en México, y solamente me hizo una petición que fuera una cancha pareja. Media hora después me reuní con el director de Didi para América Latina y me confirmó que ellos ya están reteniendo y que en los próximos días va a haber un entero al SAT, de tal forma que estas medidas ni siquiera es que van a entrar a partir de enero, están ya operando. Paso a las preguntas que hicieron la senadora Sacil de León y Lili Telles con relación a los factores de actualización de la economía y que contribuyen. Primero voy a dedicarle algunos minutos a la pregunta que hizo la senadora Sacil de León. México fue un país que realmente fuimos extraordinariamente afortunados en tener los recursos petroleros que durante muchas décadas hemos gozado. En algún momento, hace no mucho, hace alrededor de 8 años, teníamos ingresos de origen petrolero alrededor del 8% del PIB. Esto es el equivalente a $1 trillón. Esto es más que el total esto es 2 trillones de pesos. Es más que el total de todas las transferencias que se le hacen a los estados y municipios en el país. Del 2004 para acá, o de los últimos años para acá, perdimos la mitad de ello. Perdimos el equivalente a $1 trillón. Eso es más que el total de las participaciones federales que se.
Y si bien esto fue algo muy positivo, también, y tenemos que ser muy claros, ocultó algunos de los problemas del país. En particular, cuando teníamos a Cantarell, era tan fácil que saliera el petróleo que pasaban dos cosas. No teníamos que tener un Pemex bien administrado para sacar petróleo, ni teníamos que recaudar bien porque recibíamos literalmente petróleo del mar. Esos problemas, en la medida en que Cantarell se ha venido secando, hicieron patentes esos problemas. Y uno de los problemas que hay es que se rompió el vínculo entre el pago de los impuestos de los ciudadanos y las empresas y los servicios que nosotros recibimos. Y entonces, efectivamente, no solamente no estamos acostumbrados a pagar impuestos, sino que temas como de defraudación fiscal, etcétera, no necesariamente están mal vistos. Yo lo he repetido un par de ocasiones, y así es que si ya lo oyeron, espero que no se aburran, pero a mí se me quedó se me quedó muy clavado en la cabeza una observación que oí de Jaime Serrapuche, que todo el mundo sabe que fue secretario de Comunicación de Comercio y Fomento Industrial, pero antes de eso fue subsecretario de Ingresos. Y cuando él era subsecretario de Ingresos, y estamos hablando de los 80s, él dice que había una pregunta que siempre hacía, y que a todo el mundo le preguntaba que cuál era la frase más repetida de manera cotidiana a México, y estamos hablando de finales de los 80. Y él sostenía que la frase más repetida era con factura o sin factura. Hoy esa frase ha cambiado un poquito. Ahora nos preguntan si necesitamos factura. Pero yo conozco muy pocos países en que de manera tan abierta se hable de la posibilidad de evadir el fisco. Y esa es una de las razones por las que estamos poniendo medidas, ¿no? Hay muchos lugares en donde se evade, hay pocos lugares en donde se le plantea evadir a alguien con el que no conoces. O sea, en muchos lugares se trata de hacerlo a escondidas, aquí se hace abiertamente. Hay una serie de preguntas que hizo, que a mí me parecen muy buenas, y quiero decir que yo comparto. Me están diciendo que no se oye. ¿Pueden subir el volumen de los micrófonos? No hablo muy fuerte, si quieren me lo acerco, pero no hablo muy fuerte. Eso sí no lo borro. Utilizo dos. ¿Así se oye mejor? Muy bien. Gracias. Ok, voy a tener que mantenerlo aquí. La senadora Lili Telles manifestó de manera muy enfática una serie de preocupaciones que nosotros, por cierto, hemos recibido del sector privado, sobre todo de organismos gremiales, etcétera. Y yo creo que nosotros hemos cometido un error, pero es un error distinto del que usted señalaba, y estamos dispuestos a hablar. Creo que el primer error que hemos cometido es no hemos sabido explicar bien en qué consiste esta reforma. Porque algunas de las preguntas que usted nos señalaba, me las hicieron ayer, por cierto, un grupo de empresarios. Déjeme empezar primero por los montos. Esto no es aplicable para todos y no es aplicable al primer error. De hecho, hay un monto mínimo para que esto sea aplicable, y es un monto de 10 millones de pesos de impuestos no reportados. 10 millones de impuestos a la tasa más alta quiere decir que tendría que haber 30 millones de ingresos brutos. Así es que la mayor parte de la población, incluyendo creo que todos los que estamos aquí, no estamos en esa condición. Es para un porcentaje muy bajo. Segundo, no se aplica de manera automática ni está la discrecionalidad únicamente de Hacienda. Hay, si mal no recuerdo, y los voy a leer todos ellos porque creo que es importante que lo aclaremos y vamos a seguir insistiendo, un sistema de pesos, contrapesos y diversos candados para asegurarnos que esto no pase. El primero de ellos es, no basta con que alguien se haya equivocado para que esto se convierta en un delito. Primero, antes que nada, el SAT tiene que realizar una auditoría y establecer la posible existencia del delito. En ese momento tampoco pasa nada. Con ese primer filtro va la Procuraduría Fiscal de la Federación, que tiene que estudiar los hallazgos del SAT, investigar, recabar pruebas adicionales y determinar si se considera un delito fiscal calificado o no. Y en ese momento tampoco es que va a la cárcel. En el caso de que no existan elementos, se desecha. En el caso de que existan elementos, se envía a la Fiscalía General de la República, que tiene que formular una querella y determinar si esto efectivamente cumple con todos los supuestos de un delito. Y aún cuando la Fiscalía lo determinara,
tampoco es suficiente. Entonces va a un juez que tiene que determinar si los hechos constituyen o no una conducta delictiva. De tal forma que están involucradas el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación y 2 órganos autónomos distintos. Es decir, no es un tema en automático como erróneamente se ha pensado, pero yo creo que parte de ese error es porque nosotros no lo hemos explicado y por eso agradezco esta oportunidad para explicarlo. Además de hacerlo, les ofrecí a los distintos organismos gremiales que se reúnan con mi equipo para tratar de explicarles esto y de convencerlos. Y si hubiera alguna cosa en la que nos hubiéramos equivocado, nosotros estamos dispuestos a corregirlo. Lo que nosotros queremos hacer con esto es que esto funcione, no se trata de otras. Pero déjeme explicarle también por qué creemos que es muy importante. Hay una gran diferencia entre que una persona vaya a comprar una silla o un comedor de 20,000 pesos y no le entreguen una factura y el IVA que se defraudó fue de 3,000 pesos y ya no pasa nada, esa gente se lo gasta cuando vaya a comer, a comprar una mercancía, que cuando se están defraudando cientos o miles de millones de pesos. En el primer caso es muy fácil reintroducirlos a la economía. En el segundo caso, para poder introducir los recursos a la economía requieren lavado de dinero. Y lo que nosotros hemos estado identificando es que las grandes defraudaciones están aterrizando primero en un tema de lavado de dinero y después en un tema de delincuencia organizada. Así es que los elementos tradicionales con los que la política fiscal actúa no funcionan en estos casos. Voy ahora a responder a las preguntas que hizo la senadora Nancy de la Sierra. Y la primera tenía que ver con los ingresos tributarios y coordinación con los estados y municipios. Y agradezco la forma en que hizo la pregunta, porque hubo 2 preguntas adicionales que tenían que ver con las participaciones federales, etcétera. Nosotros no decidimos las participaciones federales. Las participaciones federales vienen por ley y están en una fórmula. De tal forma que nosotros no hacemos recortes, tampoco hacemos ampliaciones. Lo que sí tenemos que buscar es cómo vamos trabajando con las entidades para asegurarnos que podemos ayudarles a que cobren más. Y le doy un ejemplo, lo voy a decir abiertamente, que se ha venido discutiendo con una entidad, con la Ciudad de México en las últimas semanas. Yo siempre les digo que si en Estados Unidos alguien quisiera no pagar un impuesto y para no pagarlo utilizara un documento falso y ese documento falso fuera proveído por un tercero y ese tercero lo proveyera además de manera sistemática a un grupo, ese tema tributario es un tema de cárcel en Estados Unidos. Ese tema que yo le describí pasa todos los días por decenas de miles de casos en México, es el tema de la tenencia en la Ciudad de México. Y cuando por ejemplo, una distribuidora se está encargando de proveer domicilios falsos en otra entidad, ese es un tema penal. Pero uno de los problemas que nosotros tenemos es que se conoce cuál es el fraude y no se ha hecho nada. Y esto, como lo hemos venido discutiendo en otros casos específicos con las entidades, nosotros les podemos ayudar a identificar cómo actuar en ellos. Pero esto es solo uno de los casos. El otro tema probablemente, y el que a mí más me preocupa, es que uno de los ingresos más importantes, el más importante en todo el mundo de las ciudades, es el impuesto predial. Y el impuesto predial es uno de los impuestos mejor diseñados, porque el tamaño de las necesidades de un municipio, como pueden ser la recolección de basura, la seguridad, el alumbrado público, es más o menos proporcional al número de casas que existen en un municipio. Pero en México tenemos una característica muy específica, tenemos casi 2,500 municipios. Y si uno los organizara por tamaño, los primeros municipios, probablemente los primeros 30, 40, tienen la capacidad de cobrar el impuesto. El caso de los impuestos cobrados en Guanajuato, en León, en Querétaro, en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México no necesitan ayuda de nosotros. Pero el resto de los municipios, estamos hablando de más de 2,400 municipios, no tienen la capacidad para hacer la cartografía, el levantamiento censal, decidir cuál es la estructura tributaria, mandar a cobro, concentrar el cobro y en caso de que no hubiera, tener cobranza coactiva. Y por lo tanto es algo que probablemente vamos a tener que hacer con los estados y le estamos ya proponiendo a algunos de ellos que el impuesto deje de ser
municipal, porque eso es extraordinariamente relevante. Hay una especie de subrogación a la administración del impuesto al Estado, y el Estado, si lo quiere hacer de buena fe, que lo haga gratis, y si lo quiere hacer, que cobre exactamente lo que cueste. Pero vamos a poder hacer que un impuesto que es mínimo hoy puede subir sin muchísimos problemas 3, 4 veces los ingresos de un municipio. Y hacía usted una pregunta y y le hicieron varios de sus colegas, la senadora Vanessa, algunos más hicieron referencia al caso de Pemex. Yo quiero explicar cuál es el problema de la calificación crediticia de Pemex en mi óptica y por eso cómo es que lo estamos atacando. Si tomamos el 2004, Pemex producía 3.4 millones de barriles. En el 2012 producía 2.4 millones de barriles. En enero del 2018 producía 1.9 millones de barriles. Y el último día de diciembre del 2018 producía menos de 1.7 millones de barriles. Así es que había estado cayendo más o menos 100,000 millones de barriles por día, excepto el último año cayó casi 300,000 barriles por día. Si tomamos un corte al 2012, la deuda de Pemex era 50,000 millones de dólares. Y al final del 2018 era de 107,000 millones de dólares. Olvidémonos de Pemex, porque Pemex es un tema muy sensible para todos nosotros. El ejercicio que nosotros hacemos con las calificadoras siempre es el siguiente. Pensemos que hay una empresa que pierde el 30% de sus ingresos y que en el mismo proceso aumenta en más del doble su deuda. ¿Qué es lo que pasaría con la calificación? Y con las calificadoras siempre nos dicen que esa empresa automáticamente perdería el grado crediticio. Y lo que yo sí entiendo, porque estas cosas son complejas en todos lados, es el brete en el que se metió una de las calificadoras. Las calificadoras tienen ciclos muy específicos en los que están revisando al soberano y están revisando a las empresas. A una de ellas en puntual le tocó revisar a Pemex más o menos entre abril y mayo del año pasado. En el momento en que revisan a Pemex, tenían todos los elementos para bajar la calificación, pero un poco lo que las calificadoras sentían en ese momento, el entonces candidato López Obrador traía más de 15, 18 puntos por arriba, pensaron que si ellos bajaban la calificación se iba a interpretar como una opinión sobre el proceso electoral y decidieron esperarse. Cuando pasaron las elecciones se dieron cuenta que la baja de la calificación podía interpretarse como el paso de una opinión sobre el resultado del proceso electoral. Y la verdad es que nunca lo encontraron, y esa es la calificadora que lo bajó en enero. Pero en retrospectiva, pues claramente tenían que haber tomado una acción y la habían tenido que haber tomado antes. Lo que nosotros estamos haciendo son 3 cosas muy específicas. Hoy, decía el senador Madero que tiene una deuda de 107,000 millones de dólares, la tenía hasta el lunes de la semana pasada. Ya la bajamos a 102,000 millones de dólares. Bajar 5,000 millones de dólares son más de 100,000 millones de pesos. No es cualquier cosa. 18,000 millones de dólares que había de vencimientos entre ahora y el 2025 fueron pasados a 7, 10 y en particular a 30 años, de tal forma que se eliminó el riesgo del financiamiento de corto plazo. Y Pemex, al 24 de septiembre de este año, estaba produciendo 1.72 millones de barriles por día, casi 100,000 millones de barriles más que lo que estaba produciendo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Pero además de hacer estas cosas, lo que tenemos que reconocer es qué es lo que llevó a Pemex a esa situación. Y puede haber manejos equivocados, etcétera. Yo no soy un ingeniero, todavía no soy un experto. Lo que sí sé es de cuestiones tributarias. Y cuando nosotros vemos el esquema tributario de Pemex, vamos a encontrar esquemas tributarios múltiples. Uno es el esquema tributario que le cargamos a Pemex y otro, por ejemplo, hizo referencia el senador Madero a los farm-outs. Los farm-outs tienen un sistema tributario distinto. Tienen un sistema tributario que es consistente con el crecimiento del proyecto de inversión. Entonces nosotros teníamos 2 y el que le aplicábamos a Pemex pues no es consistente con un crecimiento adecuado y con una reinversión de la empresa. Y eso es justo lo que estamos cambiando. Y no es barato. El año que entra nos va a costar 60,000 millones de pesos. Pero no podemos pretender que Pemex recupere una ruta distinta de la que ha tenido en 14 años con actos de buena fe. Requiere ponerle pesos para que Pemex después produzca más pesos. La senadora Alejandra Lagunes hacía una serie de referencias, primero con respecto, al final, con temas de cambio climático y en primer lugar a temas de fintech, inclusión financiera, etcétera.
Lo primero que tendría que decir yo es que yo comparto completamente, coincido en la importancia que puede tener esto. Y hay 3 o 4 temas por los cuales para mí en lo personal esto es muy relevante. Yo los mencionaba en mi intervención anterior. Solamente el 37% de los mexicanos tienen una cuenta bancaria y en las regiones más pobres solamente el 24% de ellos tienen una cuenta bancaria. Las regiones más pobres son además las más aisladas, las que están en los sectores rurales y donde probablemente por el tamaño de las ciudades no tienen la escala suficiente para tener un banco o para tener un cajero automático. Y es entendible que entonces no los tuvieran. Lo que permite FinTech es cerrar esa brecha, porque ahora ya no necesariamente se va a tener que tener un banco para hacer transacciones financieras. Este lunes se hizo el lanzamiento del CODI, que es la posibilidad de hacer pagos digitales de teléfono a teléfono o de teléfono a un QR en cualquier miscelánea, tortillería, etcétera. Y eso no va a requerir que estén asociadas a que una institución financiera tenga una presencia física en ese local. El producto existe desde el lunes, ese no es el reto, eso ya existe. El reto va a ser en cómo convencemos a la gente y es muy similar a retos anteriores que adopten esa tecnología. Y hace 2 días que me reuní yo con el gobernador del Banco de México, que por cierto ha sido el principal impulsor de esto no es un tema, esto no es mérito de Hacienda, ¿no? A nosotros nos parece una iniciativa extraordinaria, pero no es algo que nosotros hayamos hecho. Yo creo que nos vamos a tener que reunir gobiernos estatales, municipales, el Banco de México, la ABM y nosotros para ir creando esa masa crítica que permita cambiar de una economía que sobre todo en esos lugares opera fundamentalmente en efectivo a una economía que funcione mediante medios digitales. Yo creo que va a haber una serie de beneficiarios inmediatos. Uno de los principales y al que yo cada que conozco alguna empresa de FinTech interesante se las envío es el Banco del Bienestar. La clientela o el grupo de beneficiarios naturales del Banco de Bienestar son los que están en el sector rural. Y la forma en que opera el Banco del Bienestar para hacer las dispersiones de los recursos es carísima. Ya desde la administración pasada, y no ha sido diferente con nosotros, son miles de millones de pesos los que nos cuesta hacer llegar los recursos a esos lugares. Es además extraordinariamente riesgoso, ya hubo lamentablemente un par de servidores públicos que fueron asesinados en ese proceso. En el momento en que nosotros logremos que esa adopción se haga, va a ser una transferencia electrónica donde nos vamos a ahorrar esos miles de millones de pesos y va a ser muchísimo más seguro. Sí creemos que va a tener que haber una regulación que sea mucho más flexible y a mí me ha tocado participar en las discusiones técnicas del G20 en este tema y uno de los temas que sí se está haciendo una distinción en 3 factores centrales. Uno, esta tecnología es extraordinariamente importante. Algunos de los temas asociados a ellos, como por ejemplo de las criptomonedas, para tomar prestado los términos en los que alguno de mis colegas de un país desarrollado se refirió, él decía, le gustaba más la tecnología que el producto y para qué se utilizaba. De hecho, en la India se prohibieron las criptomonedas. Nosotros no estamos ahí, pero solo para dejarlo en contexto. Pero hay un tema adicional. El cambio tecnológico tan importante también está trayendo un riesgo muy importante. Hay un problema de ciberseguridad a nivel global importante. Y en México ese problema ya dejó de ser teórico. El año pasado tuvimos los primeros eventos de ciberhackeo y todo el sistema de regulatorio mexicano financiero se va a tener que ir adaptando a este nuevo reto. El senador Samuel García hizo múltiples preguntas, alguna de ellas que tenía que ver con los impuestos digitales. Ya hice referencia a ella, no son impuestos nuevos. Ha habido impuestos, ha habido países que sí han introducido impuestos nuevos. Ese es el caso, por cierto, de Francia, y sí creó un problema entre las dos administraciones. Hay un impuesto a Google y hay un impuesto a Facebook. En el caso de nosotros, ninguno de estos impuestos son nuevos. Son el impuesto sobre la renta y el IVA, que todos tenemos la obligación de pagar. Es solo que la forma de cobrarlo es más fácil cuando es algo tangible que cuando es algo que pasa a través de Internet. Y hasta ahora lo que hemos encontrado es una respuesta muy, muy positiva
de estas empresas. Y por cierto, senador, hay algo que usted señaló en lo que con todo respeto estaba equivocado. No estamos haciendo una distinción entre las plataformas nacionales y las extranjeras. De hecho, las primeras que empezaron a pagar ya y a retener son las extranjeras. Uber empezó a retener. Usted dio un ejemplo muy puntual que fue entre Delantal y Uber Eats. Uber Eats está ya reteniendo y está enterando a nosotros. Se trata nada más de que haya una cancha pareja, de que todo el que tenga que pagar un impuesto, porque así está en la ley, lo pague, no pague más y no pague menos. Así hizo usted, no fue exactamente en sus preguntas, pero sí fue en sus comentarios, hacía una referencia a los temas del aeropuerto y Dos Bocas, etcétera. Yo solo voy a ser muy breve para poderme referir a las preguntas que de verdad hizo. En el caso de los bonos del aeropuerto, hay 4 emisiones que fueron lanzadas. 3 de las 4 emisiones al día de ayer estaban cotizando arriba de par, lo cual quiere decir que los inversionistas estaban dispuestos a pagar más de lo que el bono cuesta en valor nominal. Así es que no solamente no hay un problema de credibilidad, es un bono que tiene una alta bursatilidad y está extraordinariamente bien recibido. Hizo una referencia a la parte de los factureros. Espero que se sienta satisfecho con la respuesta que le di a la senadora Lili Telles. Hay un tema con el que yo creo que sí vamos a tener que nosotros como país, yo no nada más diría entre el Ejecutivo y el Congreso, discutirlo con gran amplitud. Y me refiero al IEPS. Primero, el IEPS es un impuesto muy específico. El IEPS es un impuesto que se le carga a aquellos bienes que producen un mal cuando se consume. Es decir, alguien compra gasolina y le sirve para transportarse, eso es un bien, pero produce contaminación, ese es un mal. Alguien compra cigarrillos y es un bien, a esa persona le sirve, pero causa cáncer y causa problemas para los fumadores secundarios, etcétera. Entonces, ese impuesto, que por cierto sí existe en todo el mundo, tiene otro nombre, se llama excise tax en inglés. Ese, por cierto, tiene un objetivo muy específico. Está diseñado para desincentivar el consumo de esos bienes. Esos bienes suelen tener una elasticidad de la demanda muy alta, quiere decir que la gente que le gusta fumar no siempre, aún ante un cambio de los precios, está dispuesto a bajarle, pero la elasticidad no es infinita, lo cual quiere decir que cualquier cambio en ellos tiene un efecto. Hay una diferencia muy importante en el IEPS que está asociado a la naturaleza de este impuesto. A diferencia de cualquier otro impuesto como el ISR y el IVA, lo único que importa en el resto de los sectores es la tasa. Es decir, si alguien tiene ingresos y le aplica la tasa del 30% y sus ingresos se van al doble, el impuesto es el doble. Si alguien tiene ingresos de un cierto monto y sus ingresos se van a la mitad, el impuesto pagado se va a la mitad. En los impuestos de estos bienes tienen además además de la tasa, tiene un elemento fijo nominal, porque pensemos que hubiera un avance tecnológico en la producción de cigarros que bajara el precio de cigarros, el impuesto tradicional del IVA o de los impuestos a la renta esa bajaría en la misma proporción y por lo tanto habría un aumento en el consumo de ese bien. Por eso hay una parte fija en pesos y esa parte es la que estamos actualizando. El precio en pesos está permaneciendo constante. Si hay alguno de estos, no me acuerdo cuál fue, que no se actualizaba desde el año 2011 o 2012, y lo que estamos haciendo es corrigiendo esa parte. Pero si a ustedes les pareciera excesiva, yo creo que lo tenemos que corregir de todas formas, pero lo podemos corregir en etapas si piensan que el brinco es muy importante. Hizo usted referencia específica a las bebidas saborizadas, exactamente. Ese sí es un punto donde yo puedo estar equivocado, pero yo tengo una opinión muy fuerte sobre eso. En un país que ese es el segundo país en número de obesidad en el mundo, no podemos no hacer algo para tratar. Hay muchas otras cosas, pero entre otras cosas no podemos no hacer algo para tratar de desincentivar el consumo de estos bienes. Voy a dedicar un par de minutos más a una de las preguntas muy puntuales que hizo, porque me preguntaba qué le podíamos decir a los neoloneses sobre el esquema tributario.
Yo le diría lo siguiente. Primero, sí estamos dando recursos a los neoloneses, directamente desde recursos de la Secretaría de Hacienda que no estaban presupuestados. Les hicimos algunos recursos y cambios para un sistema de presas que van a tener, y además para que el Metrorrey, que estaba asociado a un candado de recursos que dimos a través del Fonadim, pudiera empezar a funcionar. Pero hay un punto que a mí me parece todavía más importante, y si lo puedo encontrar, quisiera darle los números específicos. Y es que uno de los temas que nos tenemos que preguntar de fondo es qué tan en serio nos tomamos el tema de que somos un país con un sistema federal solidario. Porque en un sistema federal solidario, los estados que recaudan más nunca les va a tocar lo mismo. Pero lo que nos tenemos que preguntar es si las diferencias que hay son suficientemente grandes para que las queramos abordar. Y le voy a dar dos ejemplos. Le voy a dar un ejemplo que no sea de Nuevo León, no de Nuevo León, y después le voy a dar un ejemplo de otras dos entidades. El índice de desarrollo humano se puede medir a nivel municipal. El municipio que tiene el índice de desarrollo humano más alto en el país es la antigua delegación Benito Juárez, la ahora alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México. El índice de desarrollo humano de la Benito Juárez es idéntico al índice de desarrollo humano de Suiza, al país con uno de los niveles más altos del mundo. Así es que nosotros tenemos alcaldías o municipalidades que son literalmente de primer mundo, pero del primer mundo más alto. El tercer municipio con el mayor índice de desarrollo humano, el primero es Benito Juárez, el segundo la Miguel Hidalgo, pero el tercer municipio con el mayor índice de desarrollo humano es San Pedro Garza García. El índice de desarrollo humano de San Pedro Garza García es equivalente al índice de desarrollo humano de Israel. Por el otro lado, el índice de desarrollo humano de San Martín Peras, que es un municipio, San Martín Peras, que es un municipio en Oaxaca, es idéntico al índice de desarrollo humano de Mali. Y el índice de desarrollo humano de Cochuapa el Grande en Guerrero es idéntico al índice de desarrollo humano de Burundi. Todos los países tienen divergencias, pero pocos países tienen divergencias donde unos municipios tienen estándares de los niveles más altos del mundo y otros municipios tienen los niveles más bajos. La región más pobre del mundo es el África subsahariana, y ahí tenemos a ese nivel muchos municipios. Y por eso yo sí creo, y yo reivindico el carácter solidario. Tenemos que buscar formas de compensarlos. Y le voy a confesar, aunque no vamos a hacer ningún cambio, se lo voy a confesar una vez. Yo creo que la actual ley de coordinación fiscal tiene problemas y está castigando además a estados como Querétaro, a estados como Nuevo León, a estados como la Ciudad de México. En algún momento lo vamos a tener que discutir, pero va a requerir una discusión de fondo, porque cuando la cambiemos, más o menos la mitad de los estados van a ganar y la otra mitad va a perder. Entonces, además de una discusión de cuál es la fórmula correcta, va a tener que haber un tránsito político, y en ese terreno ustedes son mucho mejores que yo. Espero que en algún momento podamos platicar sobre ello. Paso a los temas que tienen que ver con las preguntas que me hizo la senadora Vanessa. ¿Perdón? Sí. Sí, el tema de salud. Primero hay varias cosas asociadas ahí. Primero tiene que ver con el presupuesto. Se hace una referencia. El sector salud prácticamente, no, la Secretaría de Salud, que está en el paquete prácticamente en lo mismo en términos reales. Pero el sector salud, hay una forma de clasificar, hay tres formas de clasificar el gasto. La clasificación administrativa, que es quién gasta, cuánto gasta la Secretaría de Salud, cuánto gasta Educación, etcétera. La clasificación económica, que es en qué se gasta, o sea, cuánto se va a capítulo 1000, cuánto se va a gasto de inversión, cuánto se va a transferencias. Pero hay una tercera forma que se empezó a adoptar en el mundo hace más o menos 20, 25 años y que en México es relativamente reciente, que es la clasificación funcional. La clasificación funcional trata de identificar en qué se gasta, pero no por unidad administrativa. Le doy un ejemplo que para mí siempre es el más sencillo.
Si nosotros quisiéramos ver cuál es el gasto que se hace en educación, tendríamos que ver cuánto gasta la SEP, pero por ejemplo los programas de alfabetización que antes tenía la Secretaría de la Defensa Nacional, esos en realidad son gastos en materia educativa. Si nosotros vemos la clasificación funcional, hay un aumento del 6% de un presupuesto al otro. Está ahí, pero con muchísimo gusto se los hacemos llegar. La pregunta que me hacía la senadora Vanessa Rubio, que tenía que ver con las decisiones y las decisiones de inversión y las decisiones de cancelación del aeropuerto, si ellas habían afectado la confianza del inversionista. Yo creo que hay cosas que les podríamos haber explicado mejor, pero como yo refería hace unos minutos, el hecho de que los bonos del aeropuerto están cotizando a par o arriba de par, quiere decir que no tienen un problema. Yo creo que el tema de fondo con el aeropuerto no era eso. Y usted hizo referencia al tema del costo-beneficio. Yo voy a hacer referencia al tema del costo-beneficio, pero también al tema del diseño. Lo que se estaba optando con el aeropuerto era cambiar de un modelo de sistema de aeropuerto para la Ciudad de México, donde tenías el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Toluca. El aeropuerto de Toluca en algún momento estuvo operando más de 4 o 5 millones de pasajeros al año. Hoy está operando alrededor entre el 10 y el 8% de eso. Es un activo que está desperdiciado. Y lo que se estaba planteando era moverse de este modelo de sistema de aeropuertos a un modelo de monoaeropuerto. Todas las grandes ciudades del mundo, por tamaño, tienen un sistema de aeropuertos. Nueva York tiene Newark, La Guardia y el Kennedy. Washington, que es muchísimo más pequeño que la Ciudad de México, tiene Dallas, tiene Reagan, y el aeropuerto de Baltimore, que es considerado del mismo sistema. París tiene Orly, tiene Charles de Gaulle. Londres tiene 3 aeropuertos. El Gran Londres tiene 5 aeropuertos. Sao Paulo tiene Guarulhos y tiene otro más. Todas las grandes tienen su sistema de aeropuertos. Y en esta concepción de sistema de aeropuertos, y ese es el modelo que mi administración eligió, y que es la que tienen todas las grandes ciudades del mundo, no hay ningún secreto ahí, sí había una pieza, usted hizo referencia y se lo agradezco mucho, al tema de costo-beneficio. En cualquier negocio del mundo, en una inversión muy grande, si yo tengo algo operando y lo voy a sustituir por otro, yo tengo que evaluar cuál es el valor económico de este activo, y si lo voy a cancelar, voy a ver cuál es el uso alternativo y qué va a pasar con la depreciación. Hoy mismo, nunca en la transición, pero ni siquiera hoy, nadie nos ha entregado cuál es el valor del activo llamado Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y nadie nos entregó qué se pensaba hacer con ese activo que vale decenas de miles de millones de pesos. Lo único que se nos llegó a decir por un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda es, pues yo no sé, a nosotros se nos ocurre que se podría haber hecho un parque ahí, ¿no? Pero no es posible que se tome una decisión de construir un activo destruyendo otro en un sentido económico y que no se piense cuánto se va a recuperar de ese activo. Y no hay un solo documento, sobre ello. Yo creo que los inversionistas, más allá de que los inversionistas les gusta decir que se sienten incómodos a ver si les damos una tasa mayor, hablaron, como dicen en Estados Unidos, poniendo el dinero donde tienen la boca. Es decir, la demanda que tuvimos de 38,000 millones de pesos para una emisión de 7.5 millones eran dólares, 38,000 millones de dólares para una emisión de 7.5 millones de dólares en Pemex, quiere decir que están confiando en Pemex. No solamente eso, teníamos emisiones a 7, 10 y a 30 años. El bono más demandado fue el de 30 años. Lo cual quiere decir no solamente que confían en Pemex, en lo que nosotros podamos hacer, sino que confían en Pemex en lo que va a pasar por las próximas 5 administraciones. La demanda global, porque esto yo decía, era una operación hecha en 3 partes, fue de 50,000 millones de dólares. No ha habido en ningún momento en la historia de nuestro país una operación que tenga una demanda nacional de 50,000 millones de dólares. Yo decía hace unos días que en el tema de Pemex todos tenemos una opinión, yo tengo una opinión, ustedes tienen una opinión, las calificadoras tienen una opinión, los analistas tienen una opinión, pero solo hay un actor que además de tener una opinión tiene dinero para ponerle. Fueron los inversionistas y ellos hablaron de manera muy clara.
El tema de cuánto puede crecer la economía, la tasa de 1993 para acá es una tasa, ha sido una tasa de 2.4%. Así es que cuando nosotros estamos hablando de una tasa media de 2%, ni siquiera es una tasa optimista, es una tasa que está por abajo de la media en los últimos años. Hay una parte del posible crecimiento que en realidad es un efecto aritmético. Nosotros no tenemos ningún mérito. Por ejemplo, le doy el caso extremo. En la caída que hubo con el presidente Zedillo de 6.2%, dado que se cayó de aquí a acá, cuando se regresó, ese cambio fue de 6.8%. Ese cambio no fue porque el país estuviera en auge, fue nada más se regresó a donde estaba. El hecho de que estemos creciendo poco en este año quiere decir que también va a haber un efecto aritmético el año que entra. Y esa es una parte de las razones. Pero, por ejemplo, si usted checa los números de confianza del consumidor que fueron reportados esta mañana, esto aumentó y ya lleva, si mal no recuerdo, 2 meses seguidos que está aumentando. Las cifras públicas, por ejemplo, de la ANTAD o de Walmart sobre consumo ya se incrementaron. Y como yo le decía, traemos más de 100,000 créditos que estamos dando a través de Fonacot para consumo desde el 29 de julio, que parte son la explicación de eso. Ahora, eso es justo lo que tiene que hacer un gobierno cuando enfrenta una situación de desaceleración por demanda. Paso a las preguntas que hacía el senador Madero, y por aquí tenía yo unas. Si me da medio segundo, senador, hay una cifra que a mí me pareció muy importante, que tiene que ver con no solamente con qué pasa con el ciclo económico, porque ciclo económico va a haber siempre. No solamente va a haber ciclo económico, en algún momento va a haber crisis, ¿no? El ciclo económico en México tiene más o menos el promedio de los últimos 30 años, el promedio del ciclo de expansión son 33 trimestres. Quiere decir que si esto pasara cada inicio de administración, a todas las administraciones les tocaría una fase de aceleración. Hay un economista muy conocido, Kenneth Rogoff, que fue economista en jefe del Fondo Monetario, que escribió un libro que decía: esta vez es diferente, y él se refería a las crisis, porque dicen que ya no va a haber crisis y cuando aparece una dicen, uy, es que esta vez era diferente. Lo que Kenneth Rogoff quería decir es, no solamente hay desaceleraciones, también va a haber crisis. Pero dado que sabemos que va a haber crisis, lo que tenemos que hacer es estar preparados para esa crisis. Por eso para mí ha sido muy importante que empecemos ya a hablar abiertamente de cuál va a ser la política contracíclica. Y un elemento central es que determinemos, y en ese sentido es muy importante la red de bienestar social, que eso es lo que los programas de bienestar social, los de adultos mayores, los de jóvenes construyendo el futuro, los de créditos, etcétera, son muy importantes en general, pero también son importantes en el ciclo. Déjenme darles unas cifras. La desigualdad usualmente se mide a través del índice de Gini. En el 2008 el índice Gini era 0.505 en el momento en que se desató la crisis. Cuando se volvió a medir en el 2010 era 0.509. La desigualdad, a pesar de que había una tendencia decreciente, regresó al nivel anterior. Si vemos, en el 2012 era 0.498, en el 2014 fue 0.503. Así es que el tema del ciclo económico no solamente tiene que ver con el crecimiento económico en la volatilidad, tiene que ver con el efecto de desigualdad y de inequidad entre que menos tienen. Y esta parte, esto que estamos nosotros atendiendo, esta parte a nosotros nos parece es muy importante. Usted hizo referencia a los temas de Pemex y el FEIEP. No, decía yo que no es un fondo de estabilización de ingresos petroleros. Tuvimos hace 15 años uno. Este es de los ingresos totales y en ese sentido es un gran avance. Lo que tenemos que hacerlo ahora es convertirlo en un fondo contraciclo, y le voy a decir abiertamente por qué. Porque lo que querríamos es que Hacienda lo utilizara cuando el país lo necesita y no cuando Hacienda se quedó corto. En realidad es una camisa de fuerza para Hacienda. Nosotros le podemos hacer un planteamiento a ustedes en su momento de cómo queremos que sea. Decía si los farm-outs eran la única forma de sacar a Pemex. Yo no creo que es la única forma de sacar a Pemex. Ya le dimos espacio en la parte financiera y eso redujo 60 puntos bases la sobretasa sobre nosotros. Es un arribo importante.
Donde yo creo que sí vamos a tener que tener una discusión de fondo es qué vamos a hacer en aguas profundas. Porque en aguas profundas requiere tecnologías que probablemente no tenemos nosotros y tienen un nivel de riesgo que yo no estoy seguro de que la empresa lo debería correr. El porcentaje de bateo es de entre el 20 y el 25%, lo cual quiere decir que entre cada 4 y 5 pozos que se abren en aguas profundas, solamente de uno sale petróleo. Pero además es una inversión de muy largo plazo. Se tarda más o menos 7 años la fase de exploración, 3 años la fase de desarrollo, y a partir del 10º del 11º año se empieza a producir petróleo por entre 20 y 30 años. Así es que los recursos, si nosotros fuéramos aguas profundas, no lo iba a ver esta administración ni la que sigue, pero sí van a ser muy importantes sobre el país, y eso es la discusión que de fondo quisiéramos tener. Me voy muy rápido a las preguntas que hicieron el senador Armenta. El senador Armenta decía que no había preguntas, pero sí hizo una referencia a las refinerías a la que yo quisiera hacer un comentario. Porque hay esta discusión si deberíamos ponerle recursos nada más a producción o exploración o también a las refinerías. El conjunto de, me parece, son 5 o 6 refinerías que tenemos ahora, estaban produciendo al 32% de su capacidad en enero. Hoy están produciendo al 52% de su capacidad. Teníamos un activo que estábamos desaprovechando. Sencillamente no tenía razón. Le agradezco mucho que haya hecho ese comentario. Y finalmente la senadora Ifigenia Martínez hizo un comentario que a mí me parece muy importante. Ligado al tema contracíclico y a otros, lo que esto subraya es la necesidad que el Ejecutivo tenga contrapesos técnicos. Y ahí puede ser el tema de un consejo fiscal que han utilizado otros países. A mí no me gusta. Creo que si tenemos una política contracíclica explícita, sí vamos a tener nosotros que tener de manera oficial un consejo asesor que tenga estimados de crecimiento independientes a los nuestros para que puedan ser contrastados. Pero todavía tan importante eso o más puede ser una cosa como lo que, y fue un gran avance, que es el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Cámara. Pero hay un centro que usted hacía referencia, senador, a un centro bicameral. Hay un centro en Estados Unidos, el Congressional Budget Office, que es bicameral, es considerado apartidista, altamente técnico, y todo mundo toma los estimados de ellos como algunos de los estimados más relevantes que hay en el país. No le voy a comentar más porque esa es una iniciativa que en todo caso tendrán que tener el legislativo, y sería un poco perverso que el ejecutivo le sugiera al legislativo cómo se deben organizar, pero yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos que existe en el mundo de cómo generar contrapesos técnicos para el poder ejecutivo. Muchísimas gracias. Si ustedes quieren, como ustedes sienten. Yo por eso no veo algo. Gracias.